yo traje aquí para compartir con ustedes una placa en la cual vamos a ver, sí, obviamente que primeros auxilios emocionales requieren mucho más profundidad, pero vamos a ver, vamos por lo menos a interiorizarnos de qué se trata y cómo podemos, ¿no? Brindar esta ayuda al otro. Bien, como dice acá, sí, se le dice primeros auxilios psicológicos, lo primero que vamos a ver, ¿no? Habla de que es un enfoque modular, basado en evidencia y destinado no solo a ayudar a los adultos, sino también a niños, adolescentes y a las familias afectadas justamente por un incidente crítico, ¿sí? Son la primera atención que reciben los afectados, ¿no? Por este tipo de incidentes, por lo tanto, también se aplican las primeras eh, horas tras el impacto, ¿sí? Esto no es que mañana vamos y hacemos primero, no, no. Estos son en las primeras 60 minutos del impacto, es ahí donde aparece, ¿no? Los primeros auxilios psicológicos. Qué importante también que decía, del terreno, ¿no? Decía Julio, qué importante, ¿no? Porque generalmente cuando hay un incidente inesperado, traumático, ¿no? Que genera ese choque, ¿sí? Y ese estresor que hace que la persona tenga un disestrés, es importante tener en cuenta la distancia del lugar, ¿sí? Siempre se trata de llevar a la persona, ¿no? A un lugar seguro, aislado, y en el caso de no tener un lugar seguro, siempre se recomienda entre 30 y 60 metros del lugar del incidente. ¿Sí? Esto siempre hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque es muy importante. Generalmente las personas a veces, ¿no? Ante una situación de un accidente, por ejemplo, lo primero que hacen es, ¿no? Correr a la persona y la dejan al lado del incidente. Y no es así. La persona hay que llevarla por lo menos a 30 o a 60 metros del lugar del incidente. Y de esta manera empezar con los primeros, ¿no? Las primeras instancias justamente de ayuda. Pueden ser aplicados por cualquier persona, que justamente tenga las herramientas, ¿sí? Y que forme parte, puede ser que forme parte de equipo, ¿no? O de organizaciones de respuesta justamente, o pueden ser también cualquier ciudadano que tenga las herramientas, o como bien decía Julio también, que haya tomado este hermoso curso que da la Cruz Roja sobre primeros auxilios. Hay una cierta preparación, ¿sí? Para poder acompañar en estos momentos el entrenamiento, perdón. La identificación es sumamente importante. Yo no puedo acercarme y decirle a una persona, no, todo va a estar bien, quédate tranquilo. No, esa no sería lo primero, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es presentarnos, sumamente importante, dar nuestro nombre. Soy fulana de tal, estoy aquí para ayudarte. ¿Qué necesitas? Es la primera pregunta que hay que hacer. ¿Qué necesitas? ¿Sí? La persona va a tener, ¿no? Seguramente un montón de emociones cruzadas, situaciones cruzadas, que va a empezar a hablar, y lo primero que tenemos que hacer nosotros es cubrir esa necesidad básica que aparece como primera instancia después de ese incidente, ¿sí? De esa manera, ¿sí? Vamos a generar confianza, ¿sí? En la persona, y esa persona va a poder liberar esas emociones que tiene justamente atrapadas a raíz justamente de esta crisis que está sufriendo. Obviamente, como dije en un principio, ¿cómo estoy yo para poder ayudar al otro? ¿Sí? A veces uno dice, ¿no? Yo tengo las herramientas, las voy a ayudar. ¿Y cómo estoy yo emocionalmente para poder ayudar al otro? Tengo que estar también en condiciones equilibradas para poder ayudar a un otro. ¿Sí? Coordinación de equipo. En el caso de que en el lugar haya más personas, coordinación de equipo. Informarse de la situación, ¿sí? Y evaluar aplicabilidad, ¿sí? Las herramientas necesarias. ¿Sí? Nosotros a lo largo vamos a ir viendo que hay muchas herramientas, ¿sí? En su profundidad hay muchas más, y yo traje como para ir informándoles. Pero como primera instancia vamos a ver qué es una crisis. ¿Sí? No sé, Julio, si me puedes pasar. Porque primero, ¿no? Como intervinientes tenemos que saber qué es una crisis. ¿Sí? Son reacciones esperables frente, ¿no? A situaciones estresantes o traumáticas, que incluye una respuesta emocional de mucha intensidad, donde también incluye un componente cognitivo de desorientación y confusión,
y es a corto plazo. Tratemos de que sea a corto plazo, justamente esto va a favorecer, ¿no?, el trabajo, ¿sí?, o la ayuda, mejor dicho, que nosotros brindemos en esa primera instancia. Esto va a favorecer de que estas situaciones sean a corto plazo, ¿sí? Y queremos resolverlo ya. Esto es lo que le va a pasar a la persona, ¿sí? La persona va a sentir la necesidad de resolverlo ya, quiere ya, todo ya, porque siente que está en peligro. Nosotros tenemos una reacción común, básica, que de la especie, que no es solamente de los animales, sino también de nosotros, es que cuando nosotros detectamos un ambiente hostil, automáticamente nuestro sistema se pone en estado de alerta y reacciona con estímulos frente a esa percepción que tiene la persona, ¿sí? Por eso va a haber también reacciones normales, que son esperables: temblor, dolor de cabeza, sensaciones de agotamiento, pérdida de apetito, ansiedad, ¿sí?, todo, miedo, ¿sí?, ansiedad de estar en guardia. Esto es fundamental, el estado de alerta, un estado de vigilia, sentir que todo es peligroso, cualquier ruido que escuche en la escena lo va a alterar a la persona, le va a generar, ¿no?, que estas emociones vayan aflorando a nivel fisiológico. Llanto, tristeza, ¿sí? Em, Guardarse, querer, ¿no?, volverse chiquito, o estar quietito en un rinconcito, suele pasar mucho en los niños también. Van a ver que también va a haber primeros auxilios emocionales en niños y adolescentes, que también traemos. Irritabilidad, enojo, y no enojarse uno con esa persona, ¿no? Como decía Julio, vamos a encontrarnos con distintas personalidades, con distintos accionar también, ¿no? Y lo importante es entender que no es con nosotros, ¿sí? Que la persona está pasando en una crisis, en una situación, y que la manera que tiene para expresarse es la que puede. Y nosotros acompañar desde ese lugar, ¿sí? A veces la persona va a gritar, te va a decir: no te quiero acá, salí, va a estar enojada. Silencio, guardar silencio y estar ahí. Y una cosa muy importante, ¿sí?, estos son los primeros auxilios, no solo psicológicos, sino también emocionales, es que nosotros, una vez que asumimos, ¿no?, volvernos como intervinientes de la primera ayuda, no podemos abandonar a la persona hasta que la persona esté en manos de familiares y profesionales que estén en ese momento acá, ¿sí? No podemos abandonar a la persona. No podemos decirle: bueno, ya llamé a tu mamá, ya llamé a tu papá, ¿no?, ya llamé a la ambulancia, esperalo acá quietito que ahora vienen y te van a atender. No, nosotros nos tenemos que quedar ahí. Por eso es asumir, ¿sí?, este compromiso con el otro, de manera empática, ¿sí?, y estar ahí, ¿sí? Julia, ¿me movés un poquito? Bueno, acá traje más o menos, ¿no?, lo que podría llegar a pasar si hay un suceso crítico, ¿sí? Va a haber una ruptura del equilibrio, ¿sí? También va a haber una ruptura de la homeostasis de la persona a nivel fisiológico. ¿Por qué? Porque esa persona, ¿sí?, ha recibido un shock muy importante que ha generado un estresor. Y ese estresor, que es un estrés que para lo que es cotidianamente es desadaptativo, pero es adaptativo a esa situación que está atravesando la persona. Son los recursos naturales y básicos que tiene el ser humano para poder afrontar esa situación que está atravesando. Si tengo soluciones, o sea, si tengo herramientas, voy a volver al equilibrio. Pero si no tengo herramientas, ¿sí?, voy a tener que buscar otras alternativas, ¿no? Va a tener que ser acompañamiento psicológico, terapia, va a tener que esa persona seguir trabajando sobre esto que ha acontecido, y no ir trabajándolo para que pueda justamente superarlo. Pero la primera instancia, que somos, ¿no?, los que vamos a la ayuda en los primeros auxilios, es justamente esto: tratar de darle todas las herramientas, los recursos necesarios a la persona para que no llegue a la crisis de desorganización total, donde la persona se va a sentir, ¿no?, con un conflicto muy importante y va a requerir, ¿no?, obviamente, mayor terapia. Pero bueno, esta situación, ¿sí?, siempre va a requerir, obviamente, luego de la atención, una vez que queda en manos de profesionales, ya sea de la ambulancia,
de los familiares y de quien no tome el caso, ¿sí? Esa persona va a tener una serie de requisitos que cumplir, que después con el paso de los módulos vamos a ir viéndolo, cómo esa persona, cuánto tiempo tiene, cuánto dura este estado de crisis, ¿sí? Para poder volver a recuperar su equilibrio y bien dicho, homeostasis. Bueno, acá tenemos dos tipos de crisis, crisis cotidiana y emergencia masiva. La crisis cotidiana afecta a una o dos familias, esto aumenta la sensación de aislamiento. El contexto está intacto y ayuda a que las familias se sientan seguras, ¿sí? No tiene relevancia social, porque asegura que no hay un despliegue mediático ni una sobreinformación. El tema también hay que tener mucho cuidado con el tema de la sobreinformación, ¿sí? Aturdir a la persona con una sobreinformación, transmitir, ¿no? Todo lo que uno tiene como herramientas, de golpe no es aconsejable. La mayoría de los miembros de la familia nuclear y la extensa participan de la gestión del incidente. Esto puede ser, por ejemplo, podríamos decirlo como si un duelo, una pérdida, ¿sí? Hay familias que están no justamente comprometidas en esta crisis y bueno, que van a veces en el grupo, en el núcleo, ¿sí? En la familia nuclear, pueden ser de contención. Después tenemos las emergencias masivas que afectan a muchas familias. Esto estimula la solidaridad entre ellas. El contexto está justamente afectado, de forma que la cantidad y la calidad de los recursos disponibles disminuyen. Esto puede ser, por ejemplo, cuando hay inundaciones, ¿sí? Que son todos llevados a un predio, ¿sí? O a un club donde hay muchas familias, donde ahí se necesitan muchos recursos para poder justamente acompañar en esta situación. Y recordemos que las personas en inundación no solo pierden, ¿no? La casa, las pertenencias, sino también se quedan, ¿no? Sin casa. Casa a modo simbólico, ¿no? Y esto conlleva a un estado de supervivencia activo que genera una hostilidad y que ese momento es realmente crítico. La tendencia va justamente a apartar a los niños, de apartar a los niños ante estas situaciones, ¿no? Como no ser los partícipes, aumenta, incluyéndose medios organizados por este fin. Los niños generalmente cuando están en una crisis, ¿sí? Generalmente vienen profesionales destacados justamente en el cuidado de los niños y lo que hacen es, ¿no? Es poder eh, entretenerlos y a través de juego, de arteterapia y de cosas didácticas ayudar a los niños a que puedan atravesar esta crisis. Bueno, a menudo, dada la gravedad de lo ocurrido, las redes de apoyo familiar, psicosocial se estrechan, ¿sí? Para estar afectados, o sea, siempre eh, somos como un eslabón muy importante, ¿sí? En poder ayudar al otro, ¿sí? De una manera amorosa, a que pueda justamente canalizar todo lo que le está pasando y poder encontrarse de vuelta en un equilibrio. Julio, si me pasás, por favor. Bueno, estas son las 5 fases, ¿sí? Que sí o sí hay que transitar como nosotros como intervinientes. Tenemos que, lo primero que hacer es contacto y una escucha activa. La escucha activa, ¿sí? Se está incorporando muchísimo en todas las terapias. La escucha activa es una herramienta fundamental que tenemos para poder entender y saber lo que le está pasando al otro, ¿sí? Hacer contacto, como dije en un principio, ¿sí? Presentarnos, quiénes somos, ¿sí? Eh, Examinar las dimensiones del problema, ¿sí? Nosotros como intervinientes, como decía Julio, ¿no? Evaluar el terreno, y en una instancia yo también les dije que apartarlo de la escena crítica a la persona, llevarlo, ¿no? A un predio o a un lugar alejado, a 30, 60 metros del lugar, ¿sí? La persona siempre va a buscar tener sus pertenencias cerca, no le excluyan, tráiganle todo lo que la persona pide, ¿sí? Si quiere su bolso, su documento, su teléfono, porque es lo primero que busca son sus pertenencias. Explorar posibles soluciones, ¿sí? Tener toda la información necesaria. Ustedes van a tener una lista con todos los recursos y los teléfonos, ¿sí? Necesarios para poder, en el caso de que sean intervinientes, actuar, ¿no? De acuerdo a las necesidades.
Derivación a redes de apoyo, ¿sí? Aquí justamente la Fundación FADEA tiene una red de apoyo muy grande, ¿sí? Que puede dar también, ¿no?, ayuda en estos casos. Y la psicoeducación, ¿sí? Fundamental la psicoeducación, ¿sí? Las personas tienen que tener estos recursos aprendidos, estos recursos necesarios, ¿sí? Tal vez a veces puede ser para nosotros o para un otro, ¿sí? Para la familia, para un vecino, para quien. El otro día me contaba una alumna, me contaba, me dice, sí, pasó en el colectivo, algo cotidiano, voy a hacer esto sencillito y cortito. Estábamos en el colectivo choca, ¿sí? La gente cae al piso y una señora entró en un ataque de pánico. Dice, sí, con todos los recursos que aprendí de primeros auxilios psicológicos y emocionales, pude contener a la señora hasta que el chofer la llevó a un hospital, ¿sí? Y ahí siguieron haciéndole, ¿no?, todo lo que necesitaban. Pero pude contenerlo y aplicó todos los pasos. La señora estaba sumamente tranquila. La señora, a pesar de tener estas crisis, ¿no?, como de ataque de pánico, había podido contenerse, ¿sí? Y llegar al lugar de una manera tranquila, ¿sí? Y obviamente después mantuvo contacto y siguió, ¿no?, la cosa. Bien, Julio, por favor. ¿Qué es una escucha activa? Bueno, la escucha activa, nosotros escuchar, ¿no?, ese testimonio puede ser de gran ayuda, justamente dice, para calmar a la persona afectada, por el cual es esencial dar espacio para que ella cuente de manera espontánea lo que le está ocurriendo, pero sin presionar. Si no quiere hablar, nosotros no tenemos que decir, bueno, pero hablar te va a hacer, no, dejarlo que la persona suelte, sola, que suelte. Pero para lograr que suelte, tendremos que ganarnos la confianza. ¿Y cómo lo hacemos? Presentándonos, diciéndole quiénes somos, qué necesita. Una de las primeras instancias es, ¿quieres llamar a un familiar? Dame que llamamos a un familiar. Llamar al familiar, ¿sí? Porque también la persona se puede preocupar porque sabe que está en una situación, pero también sabe que hay una familia detrás esperándola y no llega a horario, no llega a tiempo, se preocupa porque la familia se pueda preocupar por ella, por lo que está atravesando. Es todo como una cadena y como primer eslabón tenemos que justamente hacer que las cosas sean de manera sincrónica. El lenguaje corporal. El lenguaje corporal es una herramienta fundamental para transmitir comprensión y empatía. En el lenguaje corporal, el cuerpo habla, lo que la boca calla. El cuerpo expresa de manera inconsciente lo que nos está pasando. La persona tal vez le puedas decir que no necesita nada, pero su cuerpo les está diciendo necesito ayuda. Entonces, aprender a leer el lenguaje corporal de la persona también es importante. La persona puede querer o no contar su historia, es lo que decía recién, ¿no? No hay que obligarlo, no hay que aprisionarlo para que te cuente de manera rápida todo lo que está pasando. Y algo que generalmente uno dice, y esto lo van a aprender en el lenguaje, ¿no? Porque también utilizamos un lenguaje asertivo. ¿Qué hacer y qué no hacer, ¿no? También es importante. Eh, no decirle lo siento, no decirle lo siento. Es una palabra que comúnmente nosotros lo traemos porque, bueno, fuimos inculcados por creencia de decir lo siento, sé por lo que estás pasando. Todas esas palabras que uno tiene como tradicionalmente incorporado no son correctas para los primeros auxilios psicológicos y emocionales. No son correctas. Nosotros no podemos decir lo siento, porque nosotros no estamos sintiendo lo que la otra persona siente, porque es un ser único, diferente, con sus percepciones, sus creencias, ¿no?, todas sus historias y su experiencia, y que tiene un cúmulo justamente nosotros decimos bagaje de historia, un cúmulo de historia, que lo hace que sea diferente. Entonces nosotros, como somos seres únicos, irrepetibles y diferentes, no podemos sentir lo que siente el otro, pero sí podemos empatizar por lo que el otro está atravesando. ¿Sí? Entonces esto es fundamental. El lo siento en los primeros auxilios psicológicos no, porque lo primero que pueden llegar a recibir una respuesta de ¿y qué sabes vos si vos no estás pasando por lo mismo que estoy pasando yo? Entonces esa respuesta es confrontar, ¿no?, con esa persona que realmente no necesita confrontar con nosotros, sino que necesita ser escuchado y asistido con nuestras herramientas para que esa persona se encuentre, ¿no?, en un estado dentro de todo armonioso. No me salía la palabra.
Saber comunicarse con una persona angustiada, ansiosa o alterada es fundamental. Y bueno, nuevamente evaluar, ¿no? Eh, las dimensiones, el parámetro del problema. Y la indagación se enfoca en tres áreas: el pasado inmediato, el presente y el futuro inmediato. ¿Sí? La persona tenía una finalidad, iba a hacer algo, y en el presente se encuentra en esta crisis, ¿sí? Y no pudo resolver lo que iba a hacer. Entonces tenemos un pasado inmediato, un presente y un futuro que no ha podido resolver y está en una crisis. ¿Sí? Entonces hay muchos factores que hay que acompañar. Sí, Julio, me pasa. De esta manera, explorar las posibles soluciones, ¿sí? Consiste en identificar un rango de soluciones alternativas, tanto para las necesidades inmediatas como para las que puedan, ¿no?, dejarse para después. Ver las prioridades. ¿Qué necesita en este momento? Una de las primeras instancias que sí o sí se debe cumplir es llamar a un familiar o un amigo, ¿sí?, que pueda acercarse al lugar. Esa es una de las primeras instancias que siempre decimos que tienen que estar, ¿sí? Nosotros también decimos, ¿no?, desde la medicina, yo estudio paramédica, también decimos que, ¿sí?, es fundamental llamar, en nuestro caso, ¿sí?, como primera instancia a un hospital donde esa persona va a ser llevada. En este caso, ¿sí?, en primer auxilio psicológico, lo primordial y principal es llamar a un familiar, para que esté esa persona, que se sienta contenida y que se sienta que hay, ¿sí?, una familia que la está apoyando. Se analizan los obstáculos para la ejecución de un plan en particular, se busca sistematizar de modo adecuado las necesidades inmediatas y postergables, ¿sí? Y se analizan las alternativas, las ganancias y las pérdidas, los pros y las contras de cada solución, ¿sí? Julio, te pido por favor que avances. Bueno, cuando una persona entra en crisis, ¿sí?, lo primero que vamos a enseñar, si vemos que está, ¿no?, con una crisis emocional eh, sudativa, muy física, como temblores, respiración rápida, ¿sí?, que puede generar una hiperventilación, y sabemos que si genera una hiperventilación podemos también saber o esperar que si continúa esa hiperventilación viene un desmayo, ¿sí? Pueden pasar todas estas cosas. Contemplar unos minutos para enseñarle y practicar la ventilación, y así ayudar a las personas a tranquilizarse. El único que controla nuestro cerebro es la respiración. Tener el dominio, el control de nuestra respiración va a hacer que los síntomas que tengamos empiecen a disminuir. Porque, ¿qué pasa? Ante una situación inesperada, vivida de esta manera, ¿no?, lo que va a generarle a la persona es un desequilibrio. Ante la situación, el miedo, ¿sí?, y todos los síntomas fisiológicos que está teniendo, la persona va a tener dificultades para respirar. Es uno de los factores principales que, ¿no?, que ante una crisis lo primero que sentís que te falta el aire, ¿no?, que empezás como a jadear y que sentís que no puedo respirar, no puedo respirar, no puedo respirar, es uno de los primeros casos. Ante esta situación se aconseja respirar por la nariz, solamente por la nariz, ¿sí?, porque no nos vamos a quedar sin aire. Lo que pasa es que todas las emociones, ¿por dónde pasan, chicas? Por la garganta. Cuando estamos angustiadas, ¿qué se nos pasa por la garganta? Se nos cierra la garganta, entonces no permite el paso del oxígeno, ¿sí? Entonces no nos vamos a quedar sin aire, porque los pulmones están bien, ¿sí? Entonces hay que respirar por la nariz, lento, y respiro y exhalo de manera lenta. Entonces de esa manera automáticamente nuestro cuerpo empieza a tranquilizarse. Otro paso también, ¿no?, la posición en la que se encuentra la persona. Si vemos que la persona no puede, ¿no?, de manera, eh, aún así, tratando de respirar, entrar, ¿no?, en sí, van a hacer que levante los brazos, los coloque en la nuca, porque levantar los brazos y colocarlos en la nuca hace que los pulmones se distiendan. Entonces, se abre la caja torácica y la respiración ingresa de una manera más limpia y ordenada, ¿sí? La forma como respiramos influye en nuestras emociones.
¿no? ¿Y qué es? Dice que por eso el yoga, ¿no? Acá Gra es profe de yoga. El yoga, la meditación, ¿no? El trabajar con la respiración. Qué importante, muy importante. Me tocó una vez también una crisis de una persona que tenía fibrosis pulmonar y en un momento, sí, empezó que no podía respirar, no podía respirar, la terapia, no podía respirar, no podía respirar. Qué importante, ¿no? Hacerlo centrarse en la respiración, que ingrese por la nariz y salga por la boca. Que ingrese por la nariz y salga por la boca. Respiramos mal, y esa es la gran dificultad. Respiramos por la boca, exhalamos por la nariz. Entonces, lo ideal es inspirar por la nariz y exhalar por la boca. Inspirar por la nariz es una función vital y muy importante. ¿Por qué? Porque nuestros pelos de la nariz sirven de filtro. La boca no. Entonces es importante que aprendan a respirar por la nariz, no solo para estos casos de situación, sino también, ¿saben para qué? Para evitar, ¿no? Gripes y demás. ¿Por qué? Porque los pelos cumplen esa función, filtrar el aire que ingresa, ¿sí? Filtrar el aire. No hay que depilarse el pelo de la nariz ni respirar por la boca, hay que respirar por la nariz. Algunas personas dicen han vivido una crisis, ¿no? Y pueden mostrarse ansiosas, alteradas. Pueden también, como decía en un principio, pérdida de tiempo y espacio, ¿sí? O encontrarse sobrepasadas por la situación, temblorosas, teniendo dificultad para respirar, o sintiendo su corazón muy agitado, muy agitado, ¿sí? Es parte también, ¿no? de este momento. Bien, Julia, si me pasas. Qué importante la derivación a redes de apoyo, ¿sí? Recordemos siempre que la primera red de apoyo es la familia, ¿sí? Por eso yo decía, esto lo hago siempre hincapié, es muy importante. La familia, los amigos, porque ahí es donde se va a sentir contenida la persona, ¿sí? Y segura también, ¿sí? Porque es parte de su manada, como decimos, ¿no? Parte eh, de su núcleo familiar. Una vez identificadas estas necesidades, hay que ayudar a la persona a contactar a las personas y un servicio de apoyo social que podrían ayudar. Por eso dice que es indispensable que antes de contactar al afectado haya estudiado bien, ¿no? Las ofertas, cuando dice ofertas de servicios son los locales, ¿sí? Por ejemplo, saber el 107 en Capital, ¿no? Saber los bomberos, los de ayuda, ¿sí? Obviamente eso se les brinda. Y en la página también de FADEA tienen también en las distintas áreas, cada área tiene también sus números, ¿sí? Donde se brindan los apoyos, ¿sí? Eh, a nivel nacional también. Julio, ¿me pasas por favor? Y la psicoeducación, que era lo que decía hoy, ¿no? Mostrarle cómo ayudarse a sí mismo, a sus conocidos, enseñarle cuáles son las señales de alarma y qué hacer si aparecen, ¿no? Eso es muy importante también, que no o sea, normalizar esa reacción que tiene, ¿no? Pero no normalizarla en decirle, tranquilo, hay cosas peores, no, por favor, ese lenguaje no, ¿eh? Decirle bueno, ya viene la contención, ya viene la ayuda, que necesitas, que quieres un vasito de agua, sí, siempre tratando, ¿no? De normalizar, no minimizar, normalizar, ¿sí? Y no exagerar la situación, sería la palabra exacta. Enfatizar que lo más probable es que el malestar que sienta se vaya pasando sin necesidad, ¿no? De ayuda en algunas semanas también. Esto va a depender, como dije en un principio, ¿se acuerdan del cuadrito? Si la persona recibe los recursos, si tiene las herramientas, obviamente va a volver a un equilibrio, ¿sí? Pero si no las tiene, esos recursos necesarios, obviamente va a necesitar terapia. Promover estrategias, por eso la psicoeducación es lograr conseguir todo esto, ¿no? eh, Promover estrategias de respuestas positivas ante el estrés, explicando y entregando material educativo en el caso, ¿no? De que se vayan a dedicar específicamente a los primeros auxilios emocionales. Y obviamente ante esto va a haber reacciones, tanto cognitivas como reacciones interpersonales, frente justamente a estas situaciones, ¿sí? Va a haber dificultad para concentrarse, tal vez le quieran pedir un teléfono y la persona no pueda, ¿no? Relacionarlo. Dificultades para tomar decisiones, dificultades de memoria,
incertidumbre, confusión, pesadillas, ¿no? Ay, Julio, perdón, ¿me pasás un poquito? Ahí está. Noción de autoeficacia disminuida, pensamientos culposos, ¿sí? Van a encontrar muchos que tienen ese pensamiento culposos, pensamientos o recuerdos intrusivos sobre el trauma también, ¿m? Preocupación, disociación, visión túnel, que le dicen, ¿no? Estado crepuscular de conciencia, sensación de irritabilidad, dificultad para recordar, sensaciones de separación del cuerpo, ¿sí? Me siento que no estoy en mí, siento como que estoy volando, ¿no? Esa sensación de nube, ¿sí? Desde los... Eh, en las constelaciones celulares se dice planeamiento, ¿sí? La persona se encuentra en un planeamiento, siente como que está volando, ¿no? Es un estado, ¿sí? De un shock importante con un estrés profundo. Incremento en conflictos interpersonales, retraimiento social, esto cuando hablamos de las relaciones interpersonales, se suelen aislar. Sucede mucho, no sé si han observado ustedes, cuando hay ataque de pánico. La persona que sufre ataque de pánico tiende a aislarse, ¿no? Cada vez más, cada vez más, cada vez más, hasta que termina completamente aislada, ¿no? Inclusive sin salir y sin establecer vínculos sociales. Dificultad en desempeño laboral o escolar, reducción de las satisfacciones, desconfianza. Si ustedes observan, uno de los casos que tal vez muchas tengan presente, el ataque de pánico, la persona desconfía, entra en una desconfianza total, ¿no? A tal punto que también tiende a no querer salir más, ¿no? A la calle porque desconfía hasta de dejar la puerta abierta del que pasa, ¿no? Empieza a desconfiar de todo. Externalización de la culpa, externalización de la vulnerabilidad, sensación de abandono, rechazo, ¿sí? Y esas personas se vuelven sobreprotectoras. Julio, si me pasas un poquito. Y acá entramos en los adolescentes, ¿sí? Obviamente que estamos haciendo, ¿no? Viendo, ¿sí? Si bien todo lo que es primeros auxilios emocionales y psicológicos, estamos viendo, sí, es mucho más profundo, pero lo básico y lo necesario como para poder entenderlos. Aquí tenemos en los primeros auxilios psicológicos adolescentes, lo primero que vamos a encontrar es oposición y confrontación adaptativa al mundo del adulto. Eh, qué importante esto, entenderlos, ¿no? A los adolescentes justamente, porque ¿qué pasa? El adolescente ante estas situaciones lo que menos necesita es que lo vuelvan niño, ¿sí? Tienen que respetar su adolescencia y tratarlo como adolescente, ¿sí? A veces uno como adulto ante esas crisis lo tiende a tratar como un niño, ¿sí? Y eso también le lleva a confrontar, ¿no? Al otro ante esa situación. Las figuras de referencia son en grupos de iguales, ¿sí? Van a tratar de buscar los amigos, ¿no? Los pares. Aumenta la inseguridad, la impulsividad. Esto es algo que les suele pasar a los adolescentes en crisis. Julio, si me pasas. Como dice, ¿no? Tratemos al adolescente como un ser autónomo. Nada le molestará más que ser tratado como un niño, ¿sí? Se va a enojar, va a confrontar, se va a irritar, se va a poner, ¿no? Alterado. Ofrezcamos información en lugar de consejos. Información en lugar de consejos. Esto se refiere tanto a lo ocurrido como al autocuidado. Y estemos disponibles. Los adolescentes nos necesitan cerca, aunque sin ser invasores, ¿sí? Esto hay que, ¿no? Tenerlo mucho en cuenta si queremos a la hora de realizar primeros auxilios psicológicos a los adolescentes tener resultados óptimos. Julián, ¿qué hacer? Esto es algo que esto sí no puede faltar. ¿Qué hacer ante estas situaciones? ¿No? Preguntar siempre al adolescente si es un buen momento para hablar. Si no, permanecer al lado de él y aceptar que no quiere hablar. ¿Sí? Explorar cómo puede el adolescente contribuir a la gestión del incidente. Invitarle siempre a las actividades que planea la familia, ya sean para niños, para mayores, y que el propio adolescente elija.
Animar al adolescente a expresar sus necesidades. En caso de que si quiere, ofrecer información concisa, clara y concreta sobre lo que está ocurriendo. Porque a veces uno cree que ocultándole, ¿no?, lo que está pasando, la situación que están atravesando, lo van a ayudar. Y en realidad, no, ¿sí? No lo vamos a ayudar, al contrario, ¿sí? La idea siempre es que se les hable de manera clara. Sí, Julio, ¿qué no hacer? Algo importante. ¿Qué no hacer? Esto tenerlo en cuenta. Enfocar lo que ha ocurrido de forma complicada y difícilmente comprensible. Por eso tenemos que normalizar, no minimizar ni exagerar, ¿sí? Y contar realmente lo que está sucediendo de una manera normal, no exagerando y de una manera comprensible, fácil, usando términos simples. Imponer el hecho y el momento de hablar. Esto no hay que hacer, ¿sí? Tampoco hay que hacer formular expectativas de cómo debe y no debe conducirse el adolescente enfrente del incidente crítico. No se debe hacer entrar en las provocaciones o responder a las malas respuestas que en cierto momento puede dar, ¿no?, el adolescente. Esto es tanto para el adolescente como para el adulto, ¿sí? Recordemos que no es a nosotros, es a la situación la que está atravesando. Es un estado alterado, ¿sí? O sea, la persona no tiene dimensión de quienes están a su lado, ¿sí? Es el hecho, y ese hecho le genera tener, ¿no?, este tipo de reacciones. Pedirle o sugerirle que dada la difícil situación producida, ahora debe comportarse de forma impecable. Eso jamás se le debe pedir, ¿sí? Tampoco lo podemos obligar a participar en ciertas acciones, ¿no?, y rituales cuando él o ella no desea hacerlo, ¿sí? Por ahí puede ser, ¿no?, un velatorio, ¿sí?, llevarlo a un entierro. Capaz que el adolescente no quiere. Siempre lo ideal es preguntarle, ¿no?, o si quiere ver, ¿no?, a la persona herida, o si quiere ver la situación, el incidente. No, eso no se debe hacer, ¿sí? Bien, Julio, vamos a los niños. Los niños, ¿qué reacciones podemos esperar, ¿no?, con niños? Cambios conductuales. Mostrarse más cálido de lo habitual. Presentar un comportamiento agitado y pérdida de la autonomía. Esto le va a pasar a los niños, ¿sí? Bien. Cambios en el patrón de la comunicación. Miedo generalizado. Pensamientos reiterados sobre el incidente y alteraciones del sueño, ¿sí? Estos son los pasos que puede llegar a tener justamente los niños ante estas situaciones de crisis. Miedo generalizado a estar solo, a ir a lugares desconocidos, a separarse de los cuidadores, de quien paterna o materna en ese momento, ¿sí? Pensamientos reiterados sobre el incidente, sobre todo si es el primer contacto con la muerte, por ejemplo, ante una pérdida, un duelo. Tendrá muchas preguntas sobre qué ocurre tras ella y cómo se pasa de una enfermedad a la muerte. Alteración del sueño, también pesadilla, miedo a la oscuridad. Generalmente va a pedir a los padres que dejen una lucecita prendida, o generalmente en una situación, ¿no?, de crítica, llevarlo a un lugar donde haya luz, no mantenerlo en un lugar sobrio, sino un lugar iluminado, donde él pueda ver, ¿sí?, el entorno y no que esté siempre a la defensiva. Julio, un pasito más. ¿Cómo actuar? Fundamental: contener, calmar, informar, normalizar y consolar. Estos serían los pasos primordiales para poder justamente realizar los primeros auxilios psicológicos y emocionales. Ya terminamos.